Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a tratar de resumir un poco lo trabajado esta mañana por Zoom para los que no estaban y intentar ampliar algunos de los conceptos que mencionamos. Intentaré ser esquemático, no irme demasiado por las ramas y focalizarme en los aspectos principales. Básicamente, retomando un poco lo visto en la clase anterior, veíamos que Miguel Dalmaroni en su trabajo sostenía que los trabajos de investigación comenzaban en el encuentro con el corpus literario, con la obra. Eh, Quiero sostener, subrayar, enfatizar esa idea. Eh, Todo se origina en ese encuentro entre el lector y la obra, pero de una manera particular, en el sentido de que no es un lector cualquiera, o no se es de cualquier modo lector. Hay diferentes modos de lectores, diferentes lecturas, y bueno, me interesa hacer hincapié en el tipo de lectura que estamos necesitando para profesionalizarnos, digamos, en el ambiente de la literatura, de la enseñanza de textos literarios y en el análisis y la investigación. Eh, Ustedes bien saben que hay diferentes maneras de leer, tenemos diferentes tipos de texto, pero básicamente estamos acostumbrados a una lectura veloz, superficial. Cuando hablamos de literatura, más bien a una lectura que tiene que ver con el placer, con el gusto o el disgusto. Una lectura más bien espontánea, ingenua, y que lo que deberíamos es intentar ejercitar o adiestrar, digamos, a un tipo de lector más agudo, más perseverante en la búsqueda de signos, de sentidos, de estrategias de composición. Eh, y bueno, esto requiere otro tipo de lectura, una lectura más rigurosa, lectura más lenta, que se vaya deteniendo en las palabras, en las ideas, que vaya a buscar información y vuelva al texto, que recapitule, que se vuelva atrás. ¿eh? Este, y eso es importante porque habla de la predisposición o del punto de partida en que se encuentra el lector frente a la lectura. Tenemos que tratar de impulsar o de empujar a ese tipo de lector dentro de nosotros, de ir ayudándolo a, a crearse, a construirse ese tipo de lector. Y bueno, eso nos va a deparar otro tipo de relación con el texto y otra intencionalidad en el contacto con el texto. Dice, estaba leyendo hace unos días, Karen Horne, una psicoanalista, que el factor fundamental en un análisis es el de la atención. Y dice que la atención deba ser plena, la atención deba ser plena, puede ser algo banal, trillado y obvio. Sin embargo, en el sentido que le atribuyo al término de la atención plena, creo que es algo bastante difícil de lograr. Me refiero al poder de concentración en la tarea, una absorción en la tarea, a estar inmerso por completo en la situación, poniendo en juego todas nuestras facultades y totalmente concentrados en la tarea. Después repasa diferentes factores que provocan desconcentración, o factores de índole personal, el tema de las tecnologías de la comunicación y del entretenimiento, la eh, habla de el apresuramiento a la hora de interpretar. ¿tá? Dice allí, otro factor que interfiere con la plenitud de la atención del analista se relaciona con el apresuramiento para interpretar. Eso es bastante notorio. El apuro de querer finalizar antes de pasar por el proceso, que el proceso es a veces arduo y nosotros deberíamos aprender a disfrutarlo. Bien, yo quería proponer una lectura de ejemplo como
tratar de indicarles de qué manera proceder frente a ese primer encuentro con el texto, perdón, no a ese primer encuentro, a esa primera etapa de la investigación, que es el encuentro con el texto. Entonces, lo que se requiere es un cuaderno de apuntes para ir anotando y tratando de identificar signos, sentido profundo en los diferentes momentos o las diferentes situaciones o evidencias que el texto va presentando. Es fundamental ir tomando nota de todo lo que nos sugiere el texto, de aquellas palabras o información que debemos luego ir a buscar, porque a partir de allí se va a construir todos los caminos de búsqueda de información a partir de las palabras que recojamos de este contacto con el texto. Y cuando ese primer encuentro no es realmente productivo, los caminos de búsqueda se angostan y los destinos también. Por lo tanto, el caudal, digamos, de lenguaje y discursivo es más acotado y es más difícil producir conocimiento con ideas sueltas o parceladas o incompletas. Por lo tanto, es importantísimo que esta etapa inicial de encuentro con el texto sea fructífera, que nos dé, que nos brinde una serie de interrogantes, de curiosidades, de conceptos a prologar luego, ¿no? Con la búsqueda bibliográfica, que determinará finalmente, todo esto nos conducirá a la producción del texto. ¿Tá? Al final voy a volver sobre eso. Pero bueno, vayamos a este primer encuentro con la lectura, y para eso tomé como ejemplo, o quiero tomar como ejemplo, un texto de Edgar Allan Poe que se llama El corazón revelador o El corazón delator, según la traducción. Que además está muy próximo a Horacio Quiroga, autor que muchos de ustedes están empezando a analizar. Bueno, primero vamos a encontrarlo. Acá está. Bueno, comienza diciendo: de veras soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo he sido siempre, pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, pero no los ha destruido ni embotado. De todos ellos, el más agudo era el del oído. Yo he escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y bastantes del infierno. ¿Cómo entonces he de estar loco? Atención, observad con qué salud, con qué calma puedo contaros toda esta historia. En ese párrafo inicial, yo me puse en posición de investigador, de lector, de lector clínico, ¿no? Que le está buscando ingresar en la profundidad del texto, en sus estrategias compositivas, en el artificio literario, la manipulación ficticia, en la búsqueda del efecto, ¿no? Y bueno, para ello fui tomando nota, y hay muchas cosas que este primer párrafo debería sugerirnos. En primer lugar, tenemos un narrador en primera persona que nos habla desde un vamos a decir, un lugar particular que tendríamos que intentar identificar. Es decir, un narrador de estas características, ¿en qué momento histórico, en qué momento de la historia de la literatura pudo haber ocurrido? ¿Dentro de qué marco contextual, literario se inserta? ¿Cuáles son los niveles que lo engloban, digamos, ¿no? ¿En qué corriente literaria se haya inserto? Entonces, un narrador de estas características no puede ser anterior al romanticismo. ¿Por qué? Por cómo se para frente a sus propios pensamientos, frente al lector, cómo se posiciona como centro, ¿no? Un antropocentrismo ya avanzado,
avanzado en el sentido que no solamente es el centro de sus pensamientos, sino que sus propios pensamientos son el centro de su pensamiento. Acá en el centro está la mente, la idea de que el ser humano es poseedor de un psiquismo bastante turbulento, bastante turbio, nebuloso, inaccesible a las propias reflexiones del ser humano, que de alguna manera lo domina desde su propio interior, desde el fondo y, y desde el fondo este, de la propia represión. Entonces, fantasma que mueve, controla, opera en nuestro interior, se vuelve centro de interés literario, y eso ocurre en el romanticismo, en la búsqueda por lo oscuro, por lo fantasmagórico, por, por lo turbio, por lo, lo inmoral, lo misterioso, eh, y se adelanta de esta manera, va construyendo el camino para la llegada eminente del psicoanálisis. Entonces todo esto nos tiene... la primera lectura de un texto debería requerir que la situemos en un contexto. No hay manera de que el tiempo no se trasunte en una obra, de que el tiempo no se transmita, no se presente en la evidencia de la obra. Entonces, un primer pantallazo debería transportarnos a la configuración de el contexto literario. Y esto nos llevaría en este caso al romanticismo. Y empezaríamos a indagar sobre el romanticismo, y el romanticismo nos enriquecería la lectura sobre Edgar Allan Poe. Empezaríamos a encontrar señales y signos allí donde otros, desinformados o ingenuos o desprovistos de cierto conocimiento previo, o nada, medio eh, quizá sin mayor interés en escudriñar sobre la obra, no verían. Entonces, bueno, eso en primer lugar, pero en este mismo párrafo me sugieren otras cosas. Ese comienzo, el clima es casual, o es buscado, es intencionado. Empiezo a buscar elementos que construyen un clima. Fíjense ese comienzo, de veras. Soy muy nervioso. Ese comienzo abrupto ya es estremecedor, ya nos sitúa en una narración trastornada, un narrador trastornado. Entonces el trastorno, el desequilibrio, ya empiezan a ser parte de la obra y empiezan a ser palabras que van a direccionar mi mirada y mi lectura. Muchas de las palabras que yo voy a anotar las voy a recoger de acá mismo, y otras van a ser sugeridas por las palabras que voy a ir identificando aquí mismo. Entonces, lo otro que yo voy a intentar buscar son reiteraciones, redundancias. En la medida que veo que lo turbulento o el aspecto trastornado de este narrador se repite, en qué medida se repite, y bueno, ahí puedo ir construyendo la hipótesis de una búsqueda intencional, una búsqueda de efectos a partir de la construcción de determinados signos, ¿no? Entonces, bueno, hay varios elementos que se empiezan a repetir. Entonces, subrayo esa idea de la configuración de un personaje
que se debate entre la locura y la cordura. Pero hay otros, y esto se va a repetir a lo largo de toda la obra, y hay otros elementos, como la apelación al lector. Fíjense que le dice, ¿por qué decís que estoy loco? Y ahí trae al lector con qué finalidad, qué provoca eso, qué efecto persigue. Vuelve a apelar al lector inmediatamente después, dice, atención al lector. Observad con qué salud, con qué calma puedo contaros toda esta historia. Y allí también se va como filtrando un tema, el tema de la locura. Entonces, el tema de la locura es un tema romántico, ¿no? También por excelencia. Y bueno, ¿qué me quiere decir el romanticismo sobre la locura? O qué se quiere preguntar sobre la locura. Eso también ingresa dentro de estos campos semánticos que se van abriendo en la obra, ¿no? Entonces, continúa, es imposible explicar cómo la idea penetró originalmente en mi cerebro, pero una vez concebida, me persiguió día y noche. Motivo no había ninguno, nada tenía que ver con ello la pasión. Yo quería al viejo, nunca me había hecho daño, jamás me insultó, no deseaba su oro, creo que era su ojo. Sí, esto era. Acá anotar un par de cosas. Primero, cómo comienza, es decir, diciendo, es imposible explicar cómo la idea penetró originalmente en mi cerebro. Esa cuestión tan romántica y pre-psicológica en cuanto a el interés por la construcción de la psiquis, ¿no? Del origen del problema, el trauma, de la fobia, de la obsesión o de la locura. Su misterio, el planteamiento de su misterio, que luego la psicología va a intentar revelar o conocer mejor. Pero después la presentación de este segundo personaje, el viejo. Nosotros podemos basar un trabajo entero centrándonos en el personaje secundario. ¿Qué tratamiento construye sobre el personaje secundario, en este caso el viejo? ¿Por qué a lo largo de toda la obra no hace más que nombrarlo el viejo o el anciano y no nos aporta ningún dato respecto a su vida, a su situación familiar, laboral, emocional, absolutamente nada? Solamente se habla del viejo y el viejo es la representación o es la materialización de el ojo. Hay una especie de metonimia, digamos. El viejo es el ojo es el viejo. Lo que le molesta al narrador, lo que lo perturba, no es el viejo, es el ojo. Entonces, ¿cómo, por qué procede de esta manera el autor? ¿Ah? Y acá no estamos en absoluto tocando temas vinculados a su vida, estamos analizando la obra y cuestionándonos sobre los procedimientos de construcción de la obra. Entonces, ¿por qué se despoja, se parcializa tanto la mirada sobre el personaje secundario? Y de alguna manera podríamos plantear como hipótesis, ¿no será una forma de que el lector se posicione en la misma mirada en la que se encuentra el narrador? O sea, que al lector también lo alcance esa mirada perturbada, que también él logra revivir de alguna manera o experienciar, vivenciar ese estado de hipersensibilidad, producto de cierta patología que después también a otro nivel de lectura tratamos de ir visualizando. Es decir, ¿cuál es la patología? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la locura? Sí la hay. Bueno, pero el despojar al personaje secundario de información lo está objetualizando, es un objeto que es la manera en que el narrador lo observa. Entonces, nuestra perspectiva como lectores del personaje secundario está totalmente filtrada o influida o determinada por la mirada que proporciona el narrador,
que es el narrador en primera persona, este narrador enfermizo, enfermante. Bueno, vamos a continuar observando este hecho. Entonces podemos conjeturar respecto a ese procedimiento como medio de construir una complicidad entre el lector y el narrador. Entonces, cómo el lector de alguna manera se apropia de la turbulencia, de la perturbación del narrador. Es otra línea, o sea, yo lo que les quiero mostrar es cómo van surgiendo líneas de análisis, que por supuesto luego tendré que seleccionar, que organizar, de repente varias de ellas se encuentran entrelazadas. En definitiva, yo le diría que sí, que todas se encuentran entrelazadas, y bueno, es un desafío intentar compartimentarlas de alguna manera. Pero bueno, y sigo leyendo y me puedo detener en el tema del ojo. El significado del ojo, semióticamente, un ojo que significa, por qué el ojo es el órgano seleccionado para generar estos efectos emocionales en el estado de ánimo del narrador. Y puedo rastrear el sentido del ojo, el simbolismo del ojo, la teoría sobre el ojo, digamos, ¿no? Cosa que he hecho. Naturalmente me llevó por la psicología, como es obvio. Entre otras cosas, encontré que de acuerdo a Freud el ojo es una zona erógena, pero sobre todo el problema del ojo tiene que ver con la mirada, no tanto con el ojo como órgano, sino con la mirada, y que hay una fobia, estopofobia, que tiene que ver con las fobias a las miradas, y que por lo general es una patología que involucra a personas con muy baja autoestima, con alto grado o niveles de vergüenza o fuertes sentimientos de culpa, que se les hace insoportable la mirada del otro, porque la mirada del otro es como una especie de develamiento, descubrimiento de mi interior, ¿no? En realidad el problema no es el otro, el problema es el uno, que se ve amenazado por la mirada del otro. Y bueno, continúo la lectura y voy a seguir un poquito más. Dice, y así lentamente, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre, de ese modo, del ojo aquel. Ahora viene la dificultad. Me creeréis loco. Los locos nada saben de cosa alguna. Pero si me hubieseis visto, si hubierais visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra. Entonces allí tenemos esta cuestión tensa, esta tensión entre un narrador que no se concibe como un loco, pero que al mismo tiempo actúa y habla como un loco, porque de acuerdo a nuestros conocimientos sobre la locura, la cordura o la realidad, este proceder hipercalculado, esta meticulosidad, no es normal, ¿no? Este diseño de un plan tan puntual, tan puntilloso, configura una psiquis anormal. Bueno, pero entonces yo he ido anotando palabras que proceden de toda esta lectura, como ustedes ven, atenta, también meticulosa, y en esto se parece al narrador. Hipersensibilidad, hipertesia de los sentidos, hay que averiguar el significado de paranoico, la escopofobia, averiguar un poco sobre el sentido de los ojos, el misterio de la enfermedad, la enumeración de acciones que acabo de nombrar, ¿no? Pero si me hubieseis visto, si hubierais visto con qué, ¿no? Esa especie de construcciones anafóricas, esa repetición obsesiva, dan cuenta de un cálculo, de una minucia, de prudencia excesiva
que confrontan con el me creeréis loco. Y entonces ahí tenemos un debate interesantísimo que nos puede conducir a uno de los temas que yo creo que plantea el texto, que es ¿qué es la locura? ¿Qué tanta minuciosidad, qué tanto cálculo desemboca en locura? ¿Que es una cuestión cuantitativa? Bueno, es un tema que le interesa al romanticismo, ¿no? Intentar explicar la locura y la cordura. La construcción de, como ya les dije, la construcción del anciano. El anciano es el ojo. Lo poco que sabemos de él lo despersonaliza, nos coloca en la posición de narrador. Es como una fragmentación, es un rasgo psicótico, ¿no? En la que ya el otro no es un sujeto, es un objeto fragmentado, un fetiche, un ojo, y lo que ese ojo significa. Entonces, luego viene todo el plan de asesinar al viejo, como ya lo dice, que lo va a asesinar. Y ahí también actúa con toda esa precaución y cuidado y cierto gozo. Entonces, el gozo con que actúa, como disfrutando, ¿no? de ese momento en el que él está en situación de poder, sabiendo en qué va a finalizar esta situación, y el otro está en la situación de inconsciencia, inocencia, le genera placer, le produce placer. Y eso se llama sadismo. Entonces podemos indagar sobre el sadismo. El sadismo empieza a familiarizarse con otras palabras, como lo mórbido, o lo siniestro. Y yo me quedé básicamente con esta palabra, lo de lo siniestro, que creo que engloba a lo mórbido, a lo sádico. Tiene que ver con el disfrutar el dolor del otro. Y, y quizá el efecto, este efecto que podríamos decir del horror, en términos como generales, del horror, de lo espeluznante, de lo oscuro, lo gótico, lo romántico, ¿dónde está? En Poe. Y posiblemente se alojen en un término más preciso como es lo siniestro. Y puedo darle jerarquía a ese término a modo de objetivo, ¿no? Explicar procedimiento de lo siniestro, por ejemplo, explicar el procedimiento de lo siniestro en el corazón del actor. Estoy tomando un término y llevándolo a jerarquía de objetivo. Puedo plantear lo mórbido, puedo plantear la deshumanización de la víctima, del personaje, ¿no? Puedo plantear bueno, diferentes líneas de investigación que se presentan o se prevén, se pueden dar forma y constituir en objetivo. Pero yo prioricé el tema de lo siniestro. Y vamos buscando otras palabras, que luego se transforman directamente en palabras clave, palabras de búsqueda. Entonces, Edgar Allan Poe, lo siniestro, romanticismo, lo siniestro, lo mórbido, el oscurantismo, o palabras tomadas del texto, lo pavoroso, la angustia en Edgar Allan Poe. Muchos caminos de búsqueda, pero en definitiva sí, requiere, exige tiempo, dedicación, pero en definitiva es lo que da como resultado el encuentro de la información o el desencuentro con la información. Entonces, cuando muchos trabajos se detienen en que, bueno, en la etapa en que, bueno, no encontré bibliografía suficiente, bueno, no generamos a través de este procedimiento un equipaje suficiente para salir a plantarnos frente a la investigación. Bueno, así que después
Aparecen otras situaciones que deberían llamarnos la atención. El uso de la linterna, cuando el narrador a, ingresa a la habitación para asesinar al viejo, lleva una linterna que la abre con sumo cuidado y expulsa una intensa pero fina línea de luz que va a clavarse al ojo de su víctima. Y ese duelo, ¿no? Como que la linterna es la metáfora del ojo del narrador, ¿no? También frío, aguda, eh, como aguijoneante, ¿no? Entonces ese duelo de miradas eh, me evocan sensaciones sí, siniestras o escalofriantes. Bueno, ahí tenemos la palabra, el escalofrío. Siempre la búsqueda de sustantivos, ¿no? La construcción de sustantivo para la búsqueda. Y ahí vienen otras situaciones que van a confluir en la imagen siniestra, o el terror, o la angustia, o el pavor. Hacia el final del texto, luego de que el personaje principal asesina al viejo, lo esconde debajo del suelo, clava las tablas y lo entierra, digamos, allí. Al rato aparecen tres investigadores, policías, que vienen porque han denunciado ciertos ruidos, un vecino, y muy calmo lo recibe el narrador, y logra una aparente situación de tranquilidad, no se levanta sospecha, los policías charlan, se ríen, en principio el narrador también, hasta determinado momento que dice pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y deseé que se fueran. Y ahí empieza la persecución, la autopersecución, ¿no? Esa especie de paranoia que empieza a robar desde adentro, a golpear desde adentro, y se empieza a poner cada vez más nervioso, empieza a dar cada vez más señales de nerviosismo. Hasta que finalmente, bueno, empieza a sentir el rumor de su corazón y al poco rato lo traslada, el sonido se traslada al corazón de la víctima. De alguna manera empieza a sentir ese sonido como proveniente del cuerpo que está debajo de la casa, y ese rumor se le hace insoportable, hasta que termina delatándose y dice: miserables, no disimulen por más tiempo, lo confieso todo, arranquen estas tablas, aquí, es el latido de su horrible corazón. Entonces, ahí viene otra palabra y otro concepto que se entrevera con esto, es el de la culpa, que hasta en definitiva no sé hasta qué punto no termina siendo el tema del texto, más allá de la locura, es el de la culpa. Y cuando uno empieza a indagar, empieza a encontrar cosas y esto empieza a cobrar otro sentido, ¿no? Entonces ahí, y voy a poder entender mejor lo que los textos críticos dicen sobre la obra, y voy a poder buscar mejor también. ¿Tá? Vamos al caso de que empezamos a indagar sobre lo siniestro y nos dice Freud algo así. Nos dice lo siniestro está asociado al sentimiento del doble. Hay otro como yo, hay una repetición, hay algo que se repite. Fíjense, dice: la transmisión de estados anímicos provocan sentimientos siniestros. La telepatía. ¿Cómo? ¿Tú mismo estás pensando lo mismo que yo? ¿Cómo sos? Mi mente está ahí, está acá. Eso genera
ciertos escalofríos. Identificación con el otro, porque tiene que ver con la pérdida de dominio del yo. Claro, si vos también pensás lo mismo que yo, o esta situación ya la viví, ¿vieron cuando pasa el, el tema del déjà vu, ¿no? Esta situación ya la viví, se genera algo muy perturbador ahí también, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de dominio del propio yo. Y bueno, y si nos ponemos a pensar en el problema del ojo, no era un problema con el yo, o sea, no es el ojo, no provocaba una pérdida del dominio del propio yo. En el ojo del otro, no estaba viendo de alguna manera lo que mi ojo prefería ocultar. El otro ojo no delata lo que yo quiero encubrir. El corazón revelador del otro no revela lo que mi corazón no es capaz de revelar, pero que en el fondo desea ser revelado. Entonces, ahí indagamos sobre lo siniestro y aparecen datos interesantes. Esto de que el corazón se viera duplicado en el otro, ¿no? Y cobra otro sentido el tema de la linterna y del ojo. La linterna y el ojo, esa sensación de dobles. El motivo del asesinato, no me molestaba el viejo, no tiene ningún problema con él, me molestaba su ojo. Ahora, el ojo, ¿qué tiene que ver conmigo? Y bueno, el ojo y el doble y la fragmentación del yo. Entonces, lo siniestro tiene que ver el desdoblamiento, tiene que ver la partición del yo, la sustitución del yo. Y eso es todo material, teórico, que luego se transforma en la materia prima de mi discurso, de mi lenguaje, de mi conocimiento sobre el texto, de mi ensayo, de mi investigación, y el día de mañana de mi clase. Y no, a ver, investigación biográfica de Edgar Allan Poe. ¿Quién era su madre? ¿Quién era su padre? ¿Cómo se llamaba? ¿Cuándo nació? ¿Dónde murió? ¿Dónde vivió? ¿A dónde estudió? Bla, 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 bla. ¿Cuáles fueron sus principales obras? ¿A qué género pertenece? O, bueno, el romanticismo, vamos a Wikipedia y ta. Y no estamos viviendo el texto, que vivirlo tiene que ver con leerlo, como dice Karen Horney, wholeheartedness, con todo el corazón, ¿no? Leerlo con el cuerpo entero, porque ahí el texto revive. La vida no revive, las biografías no reviven, son datos finiquitados, cristalizados, muertos. Los rasgos procedentes de las corrientes literarias, muchas veces como los trabajamos en secundario, también son datos fríos, fosilizados, asignificantes, pura información, pero lo interesante es ver cómo se presentan, cómo se encarnan, cómo reviven en cada lectura esos rasgos, en este caso supuestamente provenientes del romanticismo. Bueno, otro elemento romántico que se presenta en el texto, pero bueno, ¿cómo se presenta? El escenario, ¿no? En la oscuridad, en la soledad y en el silencio. Escenarios góticos, románticos, por excelencia. ¿Y por qué? ¿Y por qué esos espacios, ¿no? Esos espacios son los espacios idóneos para que surja el miedo, el misterio, lo desconocido. Es el espacio que se vincula desde el psicoanálisis también a la angustia infantil, que tiene que ver con la separación de la madre, tiene que ver con el miedo a la soledad. Bueno, entonces lo siniestro también tiene que ver con el está también el tema del retorno de los muertos. Eso también es un factor que genera el sentimiento de lo siniestro. El retorno de, por ejemplo, el mío retorno del muerto en el caso del corazón delator, ¿no? Como que pervive en el ser humano racional la superstición o la posibilidad de que aquello que creíamos
pura superstición, de aquello que creíamos imposible, resurge. Y eso nos genera, ¿no? esa repetición, ¿no? De aquello que se había dado por concluido. Reaparece como diciéndonos, no, miren que esa forma infantil, esa forma primitiva, esa vieja creencia, esa superstición resurge como posibilidad. Y eso genera también un sentimiento escalofriante. ¿Cómo? ¿Está la posibilidad de que haya revivido? ¿O de que los pensamientos de uno se vayan a los pensamientos de otro? Existe la posibilidad de la telepatía. Entonces, todo eso también provoca sentimientos siniestros. Como dice Freud, dice, en cuanto sucede algo susceptible de confirmar aquellas viejas convicciones abandonadas, experimentamos la sensación de lo siniestro. Y para terminar, que dejé un poco colgado, el tema de la culpa, que también se puede volver en objeto de estudio, ¿no? Y se puede plantear como objetivo, habría que buscarle la forma, pero la culpa, y si uno investiga sobre la culpa, bueno, dice Freud que algo así, ¿no? El crimen no provoca la culpa, no nos conduce a la culpa, sino que la culpa conduce al crimen. Digamos que el crimen es una manera de materializar un hecho culposo para justificar un sentimiento de culpa previo, ¿tá? Pero el sentimiento de culpa fue provocado por algo muy primitivo, muy arcaico en nuestra vida, probablemente asociado a los primeros meses de vida. Freud lo asocia al desarrollo psicosexual y al complejo de Edipo. Tiene que ver con la culpa de amor y de odio hacia el mismo objeto, el caso de mi madre, el caso de mi padre, ese desbalance entre el amor y el odio, y un sentimiento de culpa, digamos, como mal elaborado. No puedo profundizar mucho en el tema porque no conozco, pero digamos que sí se engendraría allí, y que se provoca un hecho injusto para encontrar una justificación, y que esto explicaría de alguna manera, dice generar un hecho material para justificar la culpa o un sentimiento de culpabilidad que le resulta intolerable. En el fondo lo que nos resulta intolerable es ese sentimiento de culpabilidad. Y tan intolerable nos resulta que de alguna manera inconscientemente podemos decir que el narrador, el personaje, mata al viejo para delatarse. Mata al viejo para apuntar a su culpa. Y si el otro no se da cuenta, es él, es su propia psiquis la que termina revelándolo, porque necesita que el otro sepa, que el otro conozca, nombre el problema, necesita poder nombrar el problema, necesita poder decir soy culpable, aunque haya creado una culpa sobre esto, y esto no es el problema, esto pasa a ser el problema ahora, digamos, pero en el fondo la culpa no es esto lo generé para poder sentir, nombrar, declarar mi culpa reprimida. Fíjense la cantidad de líneas de investigación que surgen, ya les digo, sí de conocimientos previos, por supuesto, porque un texto nos va a decir más si ya tenemos más ideas construidas, conformadas en tal dirección, ¿no? El pez va a caer en la red si la red es suficientemente entramada. Pero bien o mal, o más o menos, siempre una lectura más atenta nos va a aportar mayores beneficios, mayor productividad. Bueno,
mayores caminos de investigación y posteriormente nos va a permitir ampliar, organizar nuestro lenguaje. Y con esto termino. Me preguntaban un poco, bueno, sí, Miguel, que entendió muy bien, por lo menos creo yo, lo que planteamos en clase hoy, se decía, bueno, pero ¿cómo organizamos después esto en el texto? Yo les diría, ya tendremos tiempo para abordar eso, no podemos abordar todo en un solo momento, pero ya veremos el tema de la organización textual. Yo lo único que pretendo decir hoy es que no hay organización textual posible si no hay texto. Y por texto me refiero a ideas, discurso, lenguaje, bibliografía, material apuntado, material escrito, archivo. ¿Ah? Sin documentación no puedo construir y organizar un texto. Entonces, yo diría que antes que preocuparse por la organización, el ordenamiento de la información, que va no es sencillo tampoco, pero básicamente sigue un principio jerárquico. Hay que construir un criterio de jerarquía y bueno, se va allí desde lo más general, desde lo más superficial, desde lo más contextual hacia lo más particular, lo más singular, lo más profundo. Esa es la pirámide invertida, ¿no? Por lo general, en la que se construye un texto de estas características. Pero tiene que haber materia prima y la materia prima se comienza a construir a partir de una lectura de estas características. ¿Tá? Así que bueno, vayan a sus lecturas con mirada clínica, con mirada atenta y tomando nota de todo aquello que pueda ser una señal o una clave de búsqueda. Bueno, nos vemos la próxima. Les mando un abrazo. Que anden bien. Chau, chau.